Finalmente, el cuarto y último método para determinar el flujo volumétrico será el rotámetro. El rotámetro es un instrumento que utiliza la fuerza de arrastre para medir el flujo. Va a estar moviéndose el fluido a través del tubo y va a mover una pesita y esa pesita se mueve por las presiones y los esfuerzos cortantes que sumados integralmente alrededor de toda la pesa constituye la fuerza de arrastre. Para calibrar este instrumento se utiliza una curva de calibración que es la figura 7 en su manual, y esa curva de calibración tiene 3 etapas, 3 segmentos, y cada segmento está dado por una ecuación que es lo que se está presentando en esta tabla. Así que usted va a medir H en milímetros o en centímetros, y va a ir y lo va a poner dentro de la ecuación, dependiendo, ¿verdad?, del rango donde se encuentre H, lo va a poner dentro de la ecuación para convertir a flujo de masa, que es flujo másico kilogramos sobre segundo. El procedimiento experimental. Vamos a hablar de los objetivos, el equipo, el procedimiento y un poquito de los resultados. Los objetivos están en su manual. Usted va a estudiar cómo medimos el flujo volumétrico, también se le conoce como caudal, usando 4 tipos de medidores de flujo, 2 de ellos por obstrucción, 1 por fuerza de arrastre y el método gravimétrico que usted ya conoce. También usted va a determinar algunas características de los fenómenos físicos que se producen en estos medidores, y va a comprobar los valores teóricos de estos coeficientes de corrección, estos coeficientes de pues que corrigen lo que creemos que es el flujo volumétrico teórico por el flujo real, dadas las distintas pérdidas de energía que se encuentran. Este es el equipo que usted va a estar usando en el laboratorio. Usted va a tener los videos. En el mismo equipo se mide el flujo volumétrico, porque pues vamos a estar comparando los tres métodos, ¿ok? O los 4 métodos. Va a tener el rotámetro a mano derecha, arriba a mano derecha, el orificio y el venturi. Y esta foto pues le muestra cada uno de ellos. El procedimiento experimental, como les dije, vamos a estar midiendo el flujo por 4 distintas maneras. El método gravimétrico, a diferencia de lo que usted hizo en incertidumbre, acá solamente va a coger 3 medidas y va a promediar. Y de ahí usted va a sacar el Q real. Así que de ahora en adelante, cuando en su manual y en los resultados requeridos le empiecen a hablar de Q real siempre va a ser el método gravimétrico. Vamos a asumir que el método gravimétrico es el real, es el correcto, ¿ok? Eso es para propósitos de este experimento. Entonces va a medir por los otros 2 procedimientos de medidores por orificio, que va a ser por obstrucción, que va a ser el venturi y el orificio. Y la forma que usted va a utilizar para medir el flujo aquí va a ser con el piezómetro. Van a medir las diferencias en presión, esas diferencias entre HA y HB para el venturi, y esto está mal aquí, esto debería de ser HE y HF. Para el de orificio, y utilizando las ecuaciones que acabamos de derivar para el flujo volumétrico esperado por estas diferencias en presiones, usted entonces va a calcular su Q teórico, ¿ok? Ese Q teórico usted luego lo va a utilizar junto con el Q real para calcular CD para estos 2 medidores de flujo. En cuanto al rotámetro, usted va a medir H y va a utilizar la curva y las tablas de calibración para convertir eso a flujo de masa. En los resultados requeridos,
le van a pedir el CD para el Venturi y el orificio, ¿verdad? Y el CD usted lo va a calcular mediante varias maneras. Primero, usted sabe que el CD va a ser igual al Q real, que dijimos que iba a ser ¿cuál? El del método gravimétrico, dividido el Q teórico. ¿Ok? Y usted va a calcular ese CD para todas sus medidas. Va a tomar 14 medidas de flujo. ¿Ok? Y usted va a coger y va a dibujar ese CD en ¿verdad? En Excel, lo va a plotear ese CD en función del número de Reynolds, y el número de Reynolds, ¿verdad? Lo va a calcular con velocidad, diámetro sobre viscosidad. ¿Ok? Y usted va a ver cómo se comporta ese CD y va a contestar las preguntas pertinentes del manual. Esto para Venturi y para orificio. Pero también va a calcular el CD empírico. ¿Y qué va a hacer el CD empírico? El CD empírico va a ser por una regresión lineal de mínimos cuadrados. ¿Ok? ¿Y cómo va a ser aquí? Pues aquí usted va a plotear su Q real desde el método gravimétrico en Excel contra sus medidas, básicamente, que son H1 menos H2, raíz cuadrada de todo eso. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que si usted multiplica esto que está aquí por unas cuantas constantes que ya las derivamos en los slides pasados, ¿verdad? Son distintas para Venturi que son para el orificio. Si usted calcula eso, esto es como un proxy del Q teórico, ¿ok? Y lo que va a terminar teniendo es que va a tener una serie de puntos, ¿ok? Y si usted le saca una regresión a esos puntos, le va a dar una línea, y la pendiente de esa línea, M, está relacionada con esas constantes y ese CD. Y en el manual está bien explicado cómo usted va a calcular CD a partir de esa regresión lineal, de esa pendiente de esa línea. ¿Ok? Y tiene que usar las constantes que le llevan desde H1 menos H2 raíz cuadrada hasta Q teórico para poder llegar a ese CD. En el manual está bastante bien explicado. ¿Qué otro resultado requerido? Flujo de masa. Flujo de masa, usted lo va a calcular si el flujo volumétrico, ¿verdad? Si el flujo volumétrico tiene unidades de volumen sobre tiempo, ¿ok? Pues usted multiplica eso por densidad, y la densidad tiene unidades de masa sobre volumen. Pues el flujo másico termina siendo su flujo volumétrico multiplicado por densidad, que termina teniendo unidades de masa sobre tiempo. ¿Ok? Así es que va a sacar los flujos de masa cuando tenga flujo volumétrico. En el caso del rotámetro ya usted va a tener el flujo de masa, porque de ahí la curva de calibración viene específica con flujo de masa. Y eso lo va a plotear donde el gravimétrico va a estar en el eje de X, y los otros 3 y el rotámetro, ¿verdad? Los otros 2 de obstrucción y el rotámetro los va a tener en el eje de Y, y va a plotear esas curvas a ver cómo se ven. Y va a contestar las preguntas del manual que tengan que ver con eso. Importante, si el método gravimétrico es exactamente igual al método, a cualquiera de los otros métodos, la línea entre esos dos va a ser una línea con intercepto en 0 y una pendiente, ¿verdad?, de 1, una línea de 45 grados, ¿ok? De 1, lo que se le llama una relación de 1 to 1, ¿ok? Si esas pendientes ya no son menores a 1 o son mayores a 1, ya eso significa que entonces un
un método está sobreestimando o subestimando al otro método. ¿Ok? Si las líneas empiezan y más arriba, ¿verdad? El intercepto en Y no es exactamente en 0, pues ¿qué va a pasar? Pues que hay un offset, ¿verdad? Entre un método y el otro, un offset constante. ¿Ok? Y así sucesivamente, y ¿verdad? Usted debe discutir cuál es la relación entre esos métodos dada esta gráfica. Finalmente quería, ¿verdad?, dejarles saber que esta es la tabla 2 de su manual. Aquí hay una columna de flujo de masa que a mí me parece que no es importante trabajarla en ese punto. Usted va a trabajar con flujo de masa un poquitito más tarde, en la tabla 5 creo. Así que yo eliminaría esta columna de aquí porque se me van a confundir y pase directamente a flujo volumétrico. Y eso es todo.